Es un gusto estar con ustedes, comenzando un nuevo concepto en nuestro canal. Un mundo, un universo, donde los seres de la oscuridad se harán presentes a través del relato, el cual hemos pensado ya hace tiempo, por lo menos un año atrás, y que hoy, a base de nuestros esfuerzos en la preparación e investigación, compartiremos con todos ustedes, apreciable audiencia. Son diversos los seres, presencias, espectros y los más peligrosos, los demonios, que rondan y son dueños de la oscuridad de la noche. Este nuevo espacio presentará o dará a conocer efectivamente a esos seres, bajo el concepto de los amos de la noche, donde poco a poco presentaremos a diversos personajes, como los vampiros, licántropos, las diversas almas en pena y aquellos espectros de la oscuridad, hasta llegar a los demonios. Así que no nos pierdan la pista en este canal, y hoy, especialmente, comenzaremos con el volumen 1, en el universo de los vampiros. Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de sangre y dentro de la concepción en diversas culturas son portadores de pestes, enfermedades y calamidades. Además que cada uno posee diversas habilidades mágicas o poderes sobrenaturales. Estos han cautivado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Su historia tiene antiguas supersticiones y leyendas que han evolucionado con el paso del tiempo. Algunos de estos seres son producto de la ciencia ficción y otros han sido tan reales como tú y como yo. Sí, así es. En la historia de la humanidad existe evidencia histórica y literaria de por lo menos 3 seres que pisaron la tierra, como es el caso del conde Vlad Tepes, conocido como el Empalador, Elizabeth Bathory, la Condesa Sangrienta y Hugh Grando. A este último se le atribuye la primera vez en que se le ha nombrado a alguien con el término vampiro. La figura del vampiro surge de aquellos temores o miedos ancestrales a la muerte y lo desconocido. En la cultura mesopotámica, la hebrea y la griega ya contaban con demonios y espíritus que se sincretizaban a los vampiros. Lilith, quien posee una esencia demoníaca, es un ejemplo, ya que era una figura diabólica en la mitología judía, pues ésta, según sus leyendas, se alimentaba de la sangre de los niños. La creencia en los vampiros se acrecentó en la Edad Media en Europa, alimentada por la ignorancia sobre aquellas enfermedades y la descomposición del cuerpo. Se pensaba que ellos eran personas fallecidas que regresaban de la tumba para atormentar a los vivos, a menudo propagando enfermedades y causando desgracias. El siglo XVIII fue testigo de una epidemia de vampirismo en Europa del Este, con numerosos reportes de ataques de ellos y prácticas para combatirlos, como la estaca en el corazón, la decapitación, así como el agua bendita y los ornamentos religiosos. A través del tiempo, esta figura ha evolucionado en la ciencia ficción y la literatura, donde podemos leer y observar un personaje con aspecto demoníaco, pero a la vez tan romántico y seductor como es la novela de Drácula de Bram Stoker, o el conde Orlok en la cinta Nosferatu. Tanto en la versión de 1922 como en la actual, su debilidad fue el amor y la misma seducción. Podemos apreciar en la industria del cine películas como La entrevista con el vampiro, La reina de los condenados, Drácula, la historia jamás contada,
El misterio de Salem's Lot, La hora del vampiro y entre muchas otras. Lo que sí es verdadero es que en nuestro mundo han existido personajes que por sus características han sido catalogados o nombrados como vampiros. Comenzaremos por hablar de Lilith, quien según la tradición judía fue la primer mujer creada por Dios antes que Adán, la cual se rebeló porque no quería estar bajo su yugo, convirtiéndose en la reina de la noche, asumiendo la transformación posteriormente en un demonio. Según la leyenda, este ser rapta a los niños de sus cunas, gusta de beber sangre, lo cual le da la característica de vampiro. Caín, aquel personaje bíblico, quien básicamente por envidia a su propio hermano Abel, terminó matándolo. De esta manera, dice la tradición oral, que fue maldecido y condenado a no volver a ver la luz del sol, siendo otra criatura de la noche. Sin embargo, quiero detenerme o hacer el énfasis en las tres siguientes figuras, donde hay más formas de comprobar su existencia y las prácticas que les valieron para ser categorizados como los vampiros más sanguinarios que han estado presentes en la humanidad. Comenzaré por Hjúre Alilovic, un campesino de la península de Istria, Croacia, quien vivió aproximadamente en 1579 a 1656, el cual, después de una extraña enfermedad, murió dejando una viuda, pero según la leyenda, de alguna forma inexplicable regresó de la tumba, razón por la cual los aldeanos o los pobladores de esa etnia le dieron el sobrenombre del no muerto, y posteriormente de Strigoi, algo así como vampiro en castellano. Se cuenta que este ser, exclusivamente en las noches, se dedicaba a atormentar a los pobladores, tocando fuertemente la puerta de sus casas y pegando de gritos. En ocasiones, buscaba a su viuda para abusar de ella. Cansados de este demoníaco ser, los pobladores, acompañados por el sacerdote local, el padre Giorgio, se dieron a la tarea de acabarlo. Para ello llevaban palos puntiagudos de encino. Al tratar de enterrarlos en su corazón, estos se trozaron y otros no entraban en la piel. Después de un tiempo de unas oraciones de exorcismos, un aldeano fue por una sierra. Al llegar y estar frente al vampiro, comenzó a degollarlo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que este ser abrió los ojos y comenzó a gritar desgarradoramente. Una vez decapitado, todos fueron a sus casas y cuenta el folclore croata que la Santa Paz nuevamente llegó a esa población. ¿Sería que realmente no estaba muerto y solo estaba en estado de catalepsia este ser? ¿Por ello se dice que volvió a la vida? ¿Por qué buscaba el sarcófago en el cual había sido enterrado y dormir solo durante el día? Nuestro siguiente personaje se trata de una dama, una condesa, que vivió de 1560 a 1614. Fue una aristócrata húngara y su familia controlaba Transilvania. Su tío, Esteban Báthory, fue rey de Polonia. Y es a ella a quien se le atribuyen al menos 650 muertes, lo que la convierte en la asesina serial más grande de la historia. Además, se descubrió que junto con su servidumbre torturaba y mutilaba a diversas personas, sobre todo a adolescentes y jóvenes campesinas. En su continua obsesión por la belleza y mantener su juventud, tenía la firme convicción de que si se bañaba completamente en sangre de jóvenes vírgenes,
ella se conservaría con esas características. Sus prácticas vampíricas le han dado sin cabida duda el sobrenombre de la Condesa Sangrienta. Aquí hago un pequeño comercial. Si quieren conocer más sobre este personaje, en YouTube hay una película que se llama así, La Condesa Sangrienta. Muy buena, excelente película, y que a grandes rasgos se darán cuenta de lo que hemos explicado aquí. Ha llegado el turno de hablar del más conocido y famoso amo de la noche, inspirador de novelas, películas y hasta obras de teatro, el conde Vlad Tepes III o Vlad Draculea, nacido en Transilvania y príncipe rumano, quien heredó de su padre este sobrenombre, pues su padre, Vlad II, había ingresado a una orden llamada la Orden del Dragón, Drac en húngaro. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, entonces la palabra Drácul hace referencia al nombre propio del diablo, lo cual le pasó a dar la definición de hijo del diablo. Caracterizado más por ser un estratega militar que un conde, pues gracias a él se mantuvieron los otomanos a raya cuando estos pretendían apoderarse de su territorio. Dentro de las prácticas que este ser realizaba, se dice que para infundir el miedo, bebía en la cena la sangre de sus víctimas o remojaba un pan en una copa llena del vital líquido. Además que era fanático de la tortura y la muerte lenta de sus adversarios. La hazaña más conocida, y por lo cual definitivamente se ganó el título de conde Vlad Tepes, se da cuando tras matar a sus rivales, él ordenaba empalarlos, con el objetivo de que otros que se acercaran fueran testigos de la ferocidad que él poseía. Una técnica que, aunque muy atroz, le funcionó bien. Todas estas prácticas lo encajan perfectamente en el perfil de un vampiro, uno de los principales amos de la noche. En nuestra cultura mexicana también han existido mitos y leyendas de vampiros, pues desde culturas prehispánicas, la época colonial y hasta hoy en día, en la cultura popular, existe literatura y evidencia de la presencia o creencia en seres con características que encajan en estos perfiles de vampiro. Por nombrar el primer caso, tenemos a Camazotz, dios de la cultura maya, zapoteca y mixteca. Su evidencia se relata en el Popol Vuh, conocido como el dios del fuego y posteriormente como el dios murciélago. Estas comunidades, al conocerlo como un ser que solo sale de noche y algunos se alimentan de sangre de los animales, lo asociaron con la muerte y el inframundo. Xibalbá, según el Popol Vuh. A este ser se le representa con cuerpo humano y cabeza de murciélago. En algunos códices o escritos también se le ve con alas. Hay una leyenda que narra, supuestamente, que en el siglo XIX, en Guadalajara, existió un distinguido caballero que compró una mansión y vivía solo, y a su cargo solo tenía pocos sirvientes. Lo extraño es que los habitantes vecinos nunca lo percibieron durante el día, tampoco en lugares públicos, mucho menos en la iglesia en alguna misa. Los que llegaron a testificar decían que después de ocultarse el sol es cuando este ser andaba rondando por los alrededores. Cuentan que era una persona extraña y poco comunicativo, con un aspecto pálido y tenebroso. Tiempo después de su llegada,
Los animales como el ganado amanecían muertos, desangrados. Más adelante los animales domésticos corrieron con la misma suerte. Se comenzó a crear una leyenda urbana de que el extranjero era un vampiro y primer responsable de estas trágicas muertes. La situación empeoró cuando personas comenzaron a morir de la misma forma, razón por la que los habitantes se organizaron y dieron muerte al extranjero con una estaca al corazón, construyendo una tumba especial donde depositaron sus restos en el Panteón de Belén. Se cuenta que la estaca se convirtió en un árbol que creció sobre su tumba, y la leyenda narra que cuando se seque ese árbol o se caiga, regresará a la vida Don Jorge, buscando una cruel venganza. La mujer vampira de la iglesia de San Juan Bosco es una leyenda de los pobladores de los años 70 de la ciudad Madero, Tamaulipas, donde una mujer pidió al sacerdote de ese lugar, como un favor especial, que al morir ella, sus restos fueran enterrados en los alrededores de dicho lugar, a lo cual accedió. El día que el padre se enteró que ella murió de vejez, pidió a sus hijos que se le cumpliera su última voluntad. Al exhumar el cuerpo, ¿cuál fue la sorpresa? Que estaba totalmente intacto y curiosamente solo le había crecido las uñas, el cabello y extrañamente los colmillos. Al estar realizando el velorio, sin querer tiraron el ataúd donde supuestamente se encontraba ella. Y oh sorpresa, no había nada. Los asistentes se intimidaron, hasta llegaron a pensar que fue una mala broma. Sin embargo, aún cuentan que actualmente algunos han logrado ver el espectro flotando en los techos de la iglesia de San Juan Bosco, oyendo en dirección hacia la catedral. Con esto queremos cerrar el capítulo de volumen 1, Vampiros. Serían muchos los casos que pudiéramos investigar y nombrar. Sin embargo, como siempre, queremos dejar a grandes rasgos una pequeña enseñanza, basándonos en amplias investigaciones en las cuales recopilamos la información para presentarla a usted, apreciable audiencia. Sin embargo, lo más importante siempre será lo que usted piense, lo que usted valore, lo que usted razone e investigue, y su punto de opinión será siempre el más importante para nosotros. Gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.